Pues muy buenas tardes, vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Mariana Padilla, soy gerente del área comercial de facturador.com y me acompaña mi compañera Yamile Dávalos, quien es gerente de Facturador Contable. Bienvenida, Yami. Hola, muy buenas tardes, Mar. Bien, seguimos de manera remota, aunque hay algunos lugares en donde ya se escucha el regreso de la nueva normalidad. Sin embargo, me gustaría comentarles que seguimos de manera remota con estas dinámicas del webinar, por lo que si llegamos a tener alguna situación técnica, vamos a tratar de regresar lo más pronto posible. Y pues mientras se van reincorporando la demás audiencia que está por entrar, me gustaría platicarles de facturador.com, que es una plataforma en línea en la cual se pueden emitir facturas, recibirlas o descargarlas directamente desde la página del SAT, en donde aquí pueden tener la información de sus ingresos y egresos. De igual forma, también se puede realizar la generación de los recibos de nómina y llevar la contabilidad y pues ahora sí que resguardando toda esta información en un mismo lugar. Es correcto, Mar. También recordarles que dentro de Facturador tenemos un servicio que se llama Facturador Contable, donde un equipo de contadores los puede apoyar a llevar su contabilidad, el cálculo de sus impuestos, a la asesoría en temas fiscales y contables, todo a través de la plataforma y con un equipo que lo hace mucho más humano. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre los consejos del pago provisional ISR. Mi compañera ya me va a ayudar para este tema y poder resolver las dudas que surjan sobre esto. Así es, Mar, al final del webinar dejamos un espacio para que nos puedan escribir sus comentarios, alguna duda que tengan. Así es. Pues bueno, yo creo que podemos iniciar con el webinar. Yami, adelante. Mientras yo estaré revisando las dudas que nos puedan llegar. Perfecto. Bueno, pues les platico un poco. La intención de tener este webinar no es aprender a hacer el cálculo del pago provisional, es más bien entender un poco cómo se hace y qué es lo que les muestran sus contadores cuando les mandan la cifra. Está muy enfocado este webinar a la parte empresarial. Entiendo que muchas veces nosotros como contadores enviamos un número y a veces es difícil que las personas entiendan de dónde salió, ¿no? Nos volvemos como muy mecánicos nosotros en solamente enviar ese número y nos dejamos de preocupar por explicarles o por acercarnos a ustedes a decirles por qué, cómo, cuándo, qué va a pasar, ¿no? Con ese número que están pagando o que les decimos que deben de pagar. Entonces, la intención de este webinar es precisamente que ustedes tengan herramientas con las cuales puedan también cuestionar de alguna manera a sus contadores, a sus asesores y podamos trabajar mucho mejor en equipo. Finalmente, la intención debe ser el crecimiento de la empresa, o por lo menos en esta época, mantener la empresa viva. Bien, entonces doy inicio. Dividí este webinar en 5 puntos muy generales. Ustedes ya al final me podrán hacer sus preguntas, quizá un poco ya más específicas, pero ahorita lo dividí en 5 puntos muy generales. El primero son las generalidades del ISR. Realmente, ¿por qué debemos de pagar? ¿De dónde sale ese tema del pago del impuesto sobre la renta? Y me gustaría decirles que el ISR sí es un impuesto que les afecta directamente a ustedes empresarios. Es un dinero que va a salir justamente de las utilidades que ustedes tengan, tanto como personas físicas como personas morales. Esto es, vamos a calcular cuánto ganaron al final de un periodo y de esa ganancia un porcentaje es para la autoridad. ¿Dónde se sustenta esto? Bueno, en la ley del impuesto sobre la renta como principio, pero también viene desde la Constitución en la que todos debemos de cooperar al gasto público sin entrar en temas políticos. Finalmente es lo que dice la Constitución. Y bueno, la segunda ley que avala esta parte, pues es la ley del impuesto sobre la renta, donde nos dice que por las utilidades que tengamos en un periodo tenemos que pagar o aportar a este gasto público. Realmente el pago del ISR es un pago anual.
Sin embargo, la misma ley del impuesto sobre la renta nos dice que debemos ir haciendo pagos mensuales, abonos a este pago anual, pues obviamente porque el Estado necesita ese dinero para ir solventando algunos gastos durante el ejercicio. De ahí es que se deriva la obligación del pago provisional como tal. Es una obligación, no es voluntario. He tenido clientes que me dicen, bueno, no te preocupes, o sea, no lo voy a pagar en el pago provisional, me voy a ir al anual y ahí me ajusto. No funciona de esa manera. Realmente el pago provisional, si es una obligación, no presentarla me causa, además de las actualizaciones y recargos, pues algunas multas, molestias por parte de la autoridad e incluso pueden ejercer sus facultades de comprobación. Finalmente, sí hay un artículo que me dice que estoy obligado a hacer esos abonos pequeñitos, llamados pagos provisionales, a cuenta del anual. También es importante que consideren que si lo presentan en ceros o con cifras no reales, puede tener consecuencias graves. En el pasado, pues la verdad es que muchos lo hacíamos y presentábamos el pago provisional en cero y decíamos, bueno, luego mando la complementaria, luego me ajusto en anual, ¿no? Pero debido al abuso justamente de esta mala, pues no se puede decir estrategia, pero de esta mala práctica, la autoridad modificó el Código Fiscal y puso que cuando presentamos en ceros o con cifras no reales, pues caemos en el apartado de la defraudación fiscal. Considera la autoridad que lo hacemos con dolo, que lo hacemos a propósito, con el único fin de no pagar el impuesto. Y entonces ahí la autoridad tiene todo el derecho de ejercer esas facultades de comprobación y de ejercer, pues ahora sí que su autoridad como tal y demandarnos ese pago provisional. Incluso ya en un término muy exagerado, podríamos caer ya en un término judicial, ¿no? En esta parte. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues siempre hacerlo lo más cercano a la realidad. Por supuesto, a veces hay errores, tanto de parte de los empresarios como de los contadores. Y bueno, eso se puede ajustar en una complementaria o en la anual efectivamente revisamos, hacemos amarres y vamos limpiando ahí algunos detallitos, pero que el pago provisional esté lo más limpio posible. Esa siempre es como la recomendación para tener una situación fiscal y financiera muy sana. El pago provisional vence el 17 del mes. Sin embargo, si el 17 cae en viernes, por código fiscal se recorre hasta el lunes. Eso me da un tiempo más para realizar el pago. Y también tenemos ahí unos días extras acorde al sexto dígito numérico del RFC. Esto es importante y se los comento porque a veces no tenemos la disposición del efectivo para pagar el impuesto el 17 exactamente, pero a lo mejor sí el 19 o el 20 que algún cliente paga, que recibo algún dinero, y entonces todavía estoy en posibilidad de pagar ese pago provisional sin actualizaciones y recargos. En este momento, sobre todo que estamos atravesando, yo creo que lo más importante es cuidar el flujo de efectivo. Y parte de ese flujo de efectivo, pues es no dejarlo en multas, actualizaciones y recargos, sobre todo en actualizaciones y recargos. Estaba leyendo un artículo de la administradora del SAT, la señora Buenrostro, y obviamente en este momento se está portando muy enérgica, ustedes lo han visto, ha mandado muchas invitaciones, correos electrónicos, incluso unos pues sin sentido, pero finalmente la posición de la autoridad es empujarnos a realizar estos pagos. Entonces, desde el punto de vista de los contadores, lo que queremos transmitir es no se queden atrás, no dejen de hacer sus pagos, que esto se les convierta en un tema económico mucho más grande. No estamos ahorita, se oye mal, pero para regalar el dinero, ¿no? Hay que cuidarlo lo más que se pueda. Bien, con estos días que tenemos de más, a veces llegamos a tener hasta 5 días más acorde al RFC. Se lo repito, es el sexto dígito numérico de su RFC y eso les va a ir dando los días. 1 y 2 tienen un día más, 3 y 4 tienen 2 días más y así sucesivamente. Si tienen dudas, se pueden acercar a los contadores o nos pueden escribir a nosotros y con todo gusto los apoyamos. Algo bien importante también es que la obligación del pago provisional no concluye hasta que esté pagada. También tengo casos de mis clientes que me dicen, bueno, preséntala y la pago el mes que viene. Pues da lo mismo que la presente o no la presente. Finalmente, si no está pagada y hay un saldo a pagar, la autoridad la considera como no presentada. Incluso en la opinión de cumplimiento sale ya la opinión en negativo porque no está, esta obligación no se ha terminado
de cumplir. Entonces sí es bien importante que no los dejen pendientes de pago. También he tenido casos de personas que dejan pendientes de pago prácticamente un año y luego eso sí le da a la autoridad también otra herramienta más para ejercer sus facultades de comprobación, incluso para exigir en una sola exhibición el pago de los impuestos que no se hayan pagado, así sean varios meses. Entonces, evitemos este tipo de molestias. La verdad es que yo creo que ninguno de ustedes tiene ahorita la intención de estar con el SAT. Bien, vamos ahorita bueno, esas fueron las generalidades del impuesto sobre la renta. Ahorita vamos a entrar un poco a la forma del cálculo. Les decía, no la vamos a hacer, no vamos a aprender aquí a hacerlo, pero sí vamos a entender algunos puntos. Básicamente tenemos dos formas de hacer el cálculo. Una es a través del flujo de efectivo y otra es a través de un coeficiente de utilidad. No es que podamos decidir entre uno y otro, sino dependiendo del régimen en el que estemos, es como nos va a tocar hacer el cálculo del impuesto. Vamos a revisar que las personas morales tienen las dos opciones. Dependerá el régimen en el que estén. Hay algunas personas morales que pueden estar en este nuevo régimen de flujo de efectivo. Le digo nuevo porque tiene apenas un par de años, 2 años me parece. Y bueno, estuvo muy enfocado este método a las famosas SAS, a las sociedades de acciones simplificadas, que tienen una metodología de abrirse muy distinta a las sociedades que conocemos normalmente, que están en la ley de sociedades mercantiles. Pero algunas SA también se pudieron incluir en este rubro de flujo de efectivo por sus características particulares. ¿Por qué es benéfico este punto de flujo de efectivo? Bueno, porque realmente vamos a pagar los impuestos sobre lo efectivamente cobrado y lo efectivamente gastado. Aquí estas personas morales sí van a jugar con los ingresos que reciben y los gastos que hacen durante un mes. La resta obviamente les va a dar la utilidad y sobre esa utilidad van a pagar el 30%. Entonces, es una utilidad muchísimo más real y no están financiando a la autoridad porque realmente lo están haciendo con el dinero que ya entró, con esos ingresos que ya se pagaron y también sobre los gastos que ya se hicieron durante ese periodo. Entonces, me parece que este es un buen sistema. Algunas personas morales, les digo, pudieron incorporarse a esa parte. Las personas morales que están en el régimen general tributan sobre un coeficiente de utilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente sobre lo facturado pagan el impuesto. Sin importar si en ese momento ya está pagada o no la factura, sobre lo facturado van a hacer su cálculo. En este punto, ustedes no consideran sus gastos del mes. Los consideran para temas de IVA y para otras situaciones, pero para efectos de ISR no se consideran los gastos. Este coeficiente de utilidad es un porcentaje que se calcula con base en las cifras del ejercicio anterior. Entonces, sobre mis utilidades y mis ingresos del ejercicio anterior, voy a calcular un porcentaje de utilidad que puede ser similar o no al de este año. Por ejemplo, este año sí se nota la diferencia en 2020. Seguramente muchos de ustedes no tienen los mismos ingresos que el año pasado. Entonces, este coeficiente de utilidad les está quedando muy alto para sus flujos de efectivo. ¿Qué quiero decir? Que ustedes facturan 100 pesos y de esos 100 pesos y su coeficiente es de 0.03, estamos hablando del 3%, que calculamos que sería la utilidad anual. Y entonces están financiando al fisco por este pago de impuestos. Quizá el año pasado sus ingresos no eran de 100 pesos, quizá eran de 500 pesos o de 200 pesos. Entonces, por eso sienten que el cálculo del impuesto es muy alto, porque obviamente sus ingresos o incluso su facturación, digamos de esa forma, su facturación no es la misma que el ejercicio anterior. Entonces, este coeficiente de utilidad, digamos que sí está un poco castigado para las personas morales, sobre todo en épocas de crisis como esta o cuando la empresa por alguna razón empieza a bajar su ingreso, su facturación. Bien, en el caso de las personas físicas también tributamos por flujo de efectivo, ingresos efectivamente pagados, menos gastos efectivamente pagados. La diferencia es que aquí las personas físicas van a hacer su cálculo a través de una tabla. La tabla va haciendo por rangos. Entonces, dependiendo del rango en el que esté el ingreso, será la tasa que ustedes irán a pagar.
Y aquí me voy a detener un momento con las personas físicas que nos escuchan, porque de repente en un mes reciben muchos ingresos y ustedes cambian de renglón, saltan en ese parámetro, la tasa sube. Desafortunadamente, si eso pasa, bajar de renglón es casi imposible durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos haciendo el cálculo con acumulados. En enero solo los ingresos de enero, pero ya para marzo vamos sumando ingresos y gastos de enero, febrero y marzo, y así sucesivamente. Y obviamente las tablas van cambiando con esos rangos. ¿Qué pasa si yo en junio cambio de rango y en lugar de estar pagando ya una tasa, digamos, del 20%, pago para junio una tasa del 25%? Ya de junio en adelante prácticamente me voy a ir con esa tasa porque me va a costar por el acumulado mucho trabajo bajarla. Tendría que hacer gastos muy, muy grandes realmente para bajarla. Es prácticamente imposible. Y sí se los comento porque de repente hacen un buen negocio, tienen una buena entrada de dinero, lo cual es muy bueno, pero hay que planearla. Hay que planearla para que ustedes no se dispare el impuesto en ese mes y carguen con eso durante todo lo que resta del año. Entonces, ahí la recomendación es acérquense a sus contadores cuando sepan que eso va a pasar para que puedan hacer una planeación y entonces se mantengan en el mismo rango y no les cueste eso todo el resto del año. A veces no se puede hacer nada, bueno, pero también ya están conscientes de esa parte, pero por lo general siempre hacemos una planeación, buscamos una manera de efectuar otras salidas de dinero y que ustedes no resientan esa parte. Eso es muy importante, también repito, sobre todo en esta época, si vamos a tener ese caso, hay algunas empresas que sí han tenido la oportunidad de tener un crecimiento por los productos que venden o los servicios que están prestando, y pues obviamente hay que cuidar que ese flujo extraordinario que están teniendo no se vaya en el pago del impuesto. Entonces, eso siempre se los digo, hay que cuidar esa parte. Si van a recibir un ingreso grande o si van a recibir un ingreso extraordinario, hay que platicarlo con el contador para prever. Pero platicarlo antes del cierre del mes. Si ya cerramos al 30 o estamos en el día 30, pues va a ser muy complicado. Entonces, sí hay que anticiparnos un poquito. Bien, el tercer punto son los ingresos y los gastos. ¿Qué ingresos y qué gastos van a entrar a este pago provisional? Bueno, en el caso de los ingresos, la ley del impuesto sobre la renta sí castiga mucho y dice todas las entradas de dinero, sin importar si se elaboró o no la factura, es un ingreso. O sea, cualquier depósito, cualquier entrada que yo vea en la cuenta bancaria, para la autoridad es un ingreso, salvo prueba en contrario. Ahí es donde nosotros debemos de demostrar que ese depósito o esa entrada no es un ingreso como tal para efectos del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, los préstamos. Ahorita también he tenido muchísimos clientes con temas de préstamos, no solo bancarios, sino también entre personas, vamos. Y bueno, ahí ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que soportarlo a través de un contrato. Por lo general, la autoridad pide el contrato notariado. Yo en este punto y en este momento, pues considero que es un gasto que tampoco las personas pueden hacer tan fácilmente, pero sí les recomiendo a todos que tengan por lo menos el contrato simple, en donde se diga quién prestó el dinero, cuándo lo van a pagar, a qué plazo, si hay una tasa de interés. O sea, todo eso que quede estipulado para que cuando la autoridad revise le podamos decir, no, este dinero que entró no es un ingreso, es un préstamo y pues obviamente no voy a pagar el impuesto sobre la renta por un dinero que voy a utilizar para otras cosas, ¿no? No es parte de mi utilidad. Entonces es muy importante que tengan este contrato. Los traspasos entre cuentas tampoco son ingresos. A veces manejamos dos cuentas por seguridad o por hacer prácticos. Bueno, esos traspasos tampoco son ingresos cuando entra la otra cuenta, pero también hay que tener documentado que pues tenemos dos cuentas. Incluso entre los cónyuges, muchos de ustedes le depositan a su esposa, por ejemplo, el famoso gasto o el dinero del mes. Bueno, ahí tampoco hay un ingreso para la esposa. Finalmente es un traspaso prácticamente entre cuentas. Aquí me voy a ver poco romántica, pero el matrimonio finalmente también es un contrato. ¿Vale? Entonces, nada más hay que tener cuidado que todo debe de tener soporte, todo debe estar documentado. Y si tenemos esta documentación, pues no tenemos riesgo de que en alguna revisión
nos vayan a cuestionar por qué ciertos ingresos o ciertas entradas no las consideramos para el cálculo del impuesto sobre la renta. En cuestiones de los gastos, hay que tener en mente algo bien importante. Los gastos tienen que ser estrictamente indispensables para la operación. Esto quiere decir sin los cuales yo no podría seguir operando. ¿Ok? No viene la definición como tal en la ley del impuesto sobre la renta, pero sí la tenemos dentro de una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte en los temas fiscales y dijo que un gasto estrictamente indispensable era justamente un gasto que me limita o que si no lo hago, me limita a operar o a realizar mi actividad o mi servicio. La palabra limitar es justamente no lo puedo realizar. Hay que tener cuidado con eso, no es que tengamos que acomodar los gastos a como nosotros queremos, sino realmente los gastos que sean de operación, pues esos son los que son estrictamente indispensables. En este momento hemos encontrado otros gastos nuevos que también son parte de los gastos indispensables. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez han pagado la membresía de Zoom o han pagado alguna otra plataforma tecnológica que les permite operar desde casa o que les permite tener un mejor control con la gente que está operando desde casa. Entonces, eso también en este momento se considera un gasto estrictamente indispensable. Finalmente, si no tuviéramos apoyo de esta tecnología, pues quizá estaríamos todavía más preocupados por la operación de nuestros negocios. Entonces, solamente hay que tener en mente estos gastos pueden ir cambiando durante el año, pueden ir cambiando durante el transcurso del tiempo de la empresa, pero hay que tener siempre muy claro que debe ser un gasto que sea estrictamente necesario para operar. Estos gastos necesitan reunir ciertos requisitos fiscales. Uno de ellos ya lo conocemos, es contar con el CFDI, estar pagado por medios electrónicos y si son menores a 2,000 pesos, sí los podría pagar en efectivo desde los famosos caja chicas, desde ahí podría pagarlo en efectivo. Hay que cuidar los fondeos de caja chica, hay que sacar los cheques para saber que pues por eso tenemos el dinero en efectivo. Siempre hay gastos en efectivo. Yo siempre pongo el ejemplo, el garrafón del agua es el primer gasto que muchos de ustedes como empresa tienen, pues se paga en efectivo cuando llega el camión. Hay gastos del extranjero que también son deducibles. Ahorita hablábamos de algunas plataformas, Google, sin hacer publicidad, pero Google, algunas apps, Amazon, vamos, hay infinidad de plataformas que se pagan a través de tarjetas de crédito que son del extranjero, que no están obligados a emitirme un CFDI, pero sí me emiten un invoice. Y en ese invoice hay que tener cuidado solamente que tenga nuestro RFC, ustedes lo pueden anexar incluso su nombre diagonal el RFC, debe de estar pagado desde las cuentas de la empresa y bueno, también son gastos estrictamente indispensables, muchos son administradores de correo, sus páginas web, o sea, son gastos que realmente se ocupan para la operación, entonces solamente hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado que también hay otras plataformas de diversión como Netflix, Spotify. Bueno, esas habría que evaluar dependiendo del negocio si realmente son estrictamente indispensables para el negocio. Y bueno, el último punto ya lo dije, deben de estar pagadas desde cuentas del contribuyente. Algo que sí me gustaría mencionar es que el pago de las tarjetas de crédito no es un gasto deducible. Lo que es deducible son los gastos que se hicieron con esa tarjeta. Entonces, a lo mejor yo tengo una tarjeta corporativa, la utilicé para pagar esas plataformas, la utilicé para pagar la gasolina, la utilicé para... Esos gastos son mis gastos deducibles. El pago que yo hago a mi tarjeta no es un gasto deducible. Lo mismo pasa con los préstamos. Si yo recibo un préstamo, digamos, del banco, esos préstamos que incluso en el cajero no nos dan rápido, bueno, ese préstamo, cuando yo lo pague, no va a ser un gasto deducible. Lo que va a ser deducible es ese dinero, yo lo pude haber ocupado para comprar un equipo de cómputo, para hacer otro tipo de gastos para el negocio. Eso sí es deducible, pero el préstamo como tal, no. Hay personas que obviamente cuando hacen sobre todo abonos grandes a los préstamos, sí lo pelean muchísimo, yo entiendo, es una salida de dinero, pero no se considera un gasto deducible. Bien, el cuarto punto es el pago provisional.
como tal el formato. ¿Por qué quiero platicar de este tema? Porque nosotros como contadores, mandamos el pago provisional y les damos un monto y les decimos, bueno, hay que pagar 20,000 pesos. Y bueno, obviamente todo el mundo empieza, no, es muchísimo, ¿cómo creen? Yo no gané eso. Hay que desglosar estos 20,000 pesos. Yo siempre le digo a mi equipo, hay que especificarle al cliente qué se está pagando de cada rubro. Un pago provisional incluye el ISR, que ese sí nos cuesta a nosotros, que es el tema que estamos platicando el día de hoy. Este ISR viene justamente de nuestra utilidad y es lo que nos duele. Los temas de IVA y las retenciones de ISR e IVA no son dinero de nosotros. El IVA es el dinero que ya pagó el consumidor final, el tercero, para que nosotros nada más se lo pasemos a la autoridad. Por eso, cuando hagamos nuestras proyecciones o nuestros presupuestos, no lo podemos hacer sobre el total que recibimos, sino justamente sobre el subtotal, o sea, sin el IVA, porque el IVA finalmente no es de nosotros. Lo mismo pasa con las retenciones de ISR y de IVA. Si yo retengo estos impuestos, pues se los quito a alguien o se los estoy pagando porque yo los voy a pagar en su nombre. Entonces, finalmente, a veces de esos 20,000 pesos que nosotros les decimos que tienen que pagar, pues lo que sí es de su dinero a lo mejor son 5,000 pesos o 10,000 pesos, pero no los 20. Entonces, sí es muy importante que le pidan a sus asesores que les desglosen bien cuánto es el pago de cada uno de los impuestos para que ustedes puedan tener una mejor visualización y sí cuidar que sus flujos estén hechos sobre los subtotales, es decir, sobre sus ganancias o sobre sus ventas sin IVA para que puedan tener ese control. Y mejor dejar ese flujo de IVA, pues para pagarlo, finalmente es para eso. Obviamente no pagamos todo el IVA que recibimos porque le restamos el IVA que gastamos, pero hay que tener un buen control de esa parte. Bien, y un tema que ahorita me parece sumamente importante para las empresas, para las personas morales que están tributando sobre el coeficiente de utilidad, pues es el tema de la reducción del coeficiente de utilidad. Tenemos esta opción en el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde a partir de julio me permite la autoridad hacer un cálculo para saber si yo en el primer semestre del ejercicio ya cubrí el impuesto anual. Y si es así, o ya cubrí gran parte del impuesto anual, puedo bajar este coeficiente. ¿Por qué me parece algo importante? Bueno, pues porque ahorita por la situación que estamos viviendo, por la emergencia sanitaria, pues muchos de ustedes, como les comenté, creo que sus ingresos no son iguales a los del ejercicio anterior, 2019. Y ese coeficiente de utilidad, como está basado en esas cifras de 2019, pues ahorita les está quedando muy grande. Quizá el año pasado, en el primer semestre, no sé, tuvieron 1,000,000 de pesos y sobre eso se está calculando el impuesto. Y ahorita pues sí podríamos pedir a la autoridad que vamos a hacer esta reducción para que el pago provisional a partir de julio hasta diciembre sea menor o incluso cero, dependerá de la situación de cada empresa, y ustedes puedan conservar su flujo de efectivo, que como les dije al inicio, me parece que en este momento es lo que tenemos que cuidar. Aunque la intención obviamente de todos es la recuperación de la economía en los siguientes meses, pues realmente habrá para unos que sea más rápido que para otros. Y mientras pasa lo que tenga que pasar, pues el resguardo del flujo de efectivo nos parece que es la mejor recomendación que podemos hacer ahorita. Hay que saber en qué y cómo gastarnos el dinero que tengamos en este momento. Y bueno, esos son los 5 puntos que yo quería platicarles. Espero que la información les haya sido de utilidad. Dejo ahorita en pantalla nuestros números telefónicos, los correos en los que nos pueden localizar. Y le cedo la palabra a Mariana. Si es que alguien tiene algún comentario, alguna duda, pues los apoyamos en este momento. Gracias, Yami. La audiencia estuvo muy callada, muy atenta a lo que nos estabas compartiendo. Vamos a dar unos minutitos a ver si nos pueden eh, hacer llegar sus dudas a través del chat. Sí, vamos a compartir el material en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan ver nuevamente con calma.
esta presentación. De igual manera, pues este es un canal de comunicación que la intención es acercarnos más a ustedes con el objetivo de que nos hagan llegar a lo mejor sus dudas o algún tema en el cual quieran que pues revisemos o que expongamos aquí en estas sesiones que hemos tenido, inclusive, bueno, en el mes de mayo, pues llevamos unas sesiones con respecto al trabajo desde casa, qué herramientas nos pudieran como ayudar, tratarnos de organizar de manera productiva, porque pues trabajando desde casa se juntan las labores. Em, y pues esto con la intención de hacerles llegar material de valor que les pueda ayudar dentro de sus empresas. Nos preguntan, ¿las asociaciones civiles pagan este impuesto? No, las asociaciones civiles por lo general están destinadas a no fines de lucro, así le llaman. Y bueno, presentan contabilidad electrónica, presentan el pago provisional cuando tienen retenciones, porque muchas de ellas tienen, por ejemplo, trabajadores y obviamente está la retención del impuesto sobre la renta de los trabajadores y tienen que presentar el pago provisional, pero no presentan ISR. Ustedes hacen un cálculo que se llama remanente distribuible. Ese cálculo se presenta en la informativa del mes de febrero y ahí se determina y los socios ya deciden si lo van a repartir, cada socio es responsable del pago del impuesto sobre la renta. Si deciden no repartirlo y dejarlo para fines de la asociación, pues entonces ya nada más es informativo. Ya dependerá, habría que ver pues el caso particular y todo eso, pero en grandes rasgos o de forma muy general, ese sería el tratamiento. Bien, nos preguntan, ¿cuáles son las personas morales que pagan con base a flujo de efectivo? Bueno, la mayoría de, bueno, este sistema de flujo de efectivo se creó básicamente, como les decía, para las sociedades de acciones simplificadas, las famosas SAS, que se constituyen incluso de una forma distinta a las sociedades que vienen en la ley de sociedades mercantiles, a la sociedad anónima o la de responsabilidad limitada. Pero después el SAT dio la opción para algunas sociedades, para algunas SA, que pudieran incluirse en este flujo de efectivo siempre y cuando tuvieran ingresos menores a 5 millones de pesos en un ejercicio, que los socios no fueran socios de otras sociedades y tenían que mandar un aviso al SAT y si el SAT obviamente autorizaba, digamos, el cambio, ustedes ya podrían tributar dentro del flujo de efectivo. ¿Qué pasa si hacían mal una estimación y realmente sí rebasaban los 5 millones durante el ejercicio? No pasaba nada, terminaban el ejercicio con este método de flujo de efectivo y al siguiente estaban obligados ya al cambio otra vez al de coeficiente de utilidad. Entonces, por ahí tengo yo algunos clientes que tomaron esta opción, les ha ido bien o ha funcionado bien, porque son empresas en crecimiento, son empresas más pequeñas y les ha ayudado a no financiar a la autoridad a través de lo facturado, ¿no? Bien, nos preguntan si tenemos algún video del impuesto para poder verlo. Pero del impuesto como del cálculo o más o menos qué esperarían ver en ese video. Lo que se Ah, debe de pagar en las AC. no hemos tenido un video ni un webinar respecto a eso porque no hemos tenido, bueno, siempre les preguntamos cuáles son las necesidades de los clientes y no hemos tenido audiencia para hacer un webinar de hacer, pero podríamos planear alguno, podríamos revisarlo dentro de los temas que tenemos ahorita pendientes para los webinars y podríamos trabajar en algo. Bien. Nos preguntan si aún se puede solicitar al SAT pagar ISR sobre flujo de efectivo. Lo deben de hacer al inicio, bueno, al final del ejercicio para solicitarlo para el siguiente ejercicio.
y sí podrían optar siempre y cuando cumplan con los requisitos. Les decía, los dos primeros son los 5 millones de pesos y que los socios no sean socios de otras empresas. Bien. Bueno, nos comentan que es una AC y que sí están interesados en ese tema. Como dice Yami, vamos a ponerlo dentro de los temas que tenemos y pues también trabajar en ello, ¿no? Para que ya sea video dentro del canal de YouTube o webinar en vivo. Mm, dice, para pago provisional de ISR mensual, este debe de ser con descuento sobre ventas o sobre el total de ventas. Haya o no un CFDI de por medio por este descuento. Bueno, siempre tienes que hacer tu CFDI, tu nota de crédito en este momento para que tengas clara tu contabilidad. Esto desde el punto de vista de las normas de información financiera es muy importante tener claro de dónde vienen esos descuentos y ese documento te puede ayudar. Desde la parte fiscal, pues sí tienes que tener como la comprobación de por qué estás haciendo o disminuyendo tus ventas de esa manera. Y para eso se hizo el CFDI de nota de crédito. Entonces es muy importante que lo hagas. El pago provisional sí lo puedes hacer ya descontando o quitando este descuento, vamos. Sí lo debes de trabajar así, pero sí debes de tener los soportes. En alguna lámina lo puse, bueno, iba relacionado a los ingresos, pero siempre es muy importante tener todos los soportes de las operaciones para que no quede la duda. Eso para fines de la autoridad y para fines de nosotros administrativamente también creo que es importante los soportes porque luego se nos olvida. Pues vivimos con muchísima información todos los días y de repente decimos, bueno, ¿ese número de dónde salió? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero de repente a mí sí me pasa y digo, ¿y este número? Pues, ¿por qué lo puse aquí, no? Entonces, si tengo mi soporte, pues sé justamente de dónde salió, por qué y está documentado. Algo que tienen de ventaja dentro de facturador.com es que tienen un módulo dentro de contabilidad que se llama Webox. Los invito a usarlo. Es un archivero, es como un Google Drive, donde ustedes pueden subir información relevante, los contratos de los préstamos que hagan, no sé, sus líneas de captura, sus declaraciones, todo eso lo pueden subir ahí para ir teniendo todo resguardado en el mismo lugar. Entonces es importante todos esos soportes. Bien. Bueno, también nos están preguntando, ¿cuál es el procedimiento para solicitar la disminución del pago provisional de ISR mensual? Bueno, primero hay que hacer un cálculo. Lo van a poder hacer hasta el mes de julio, ya que se haya terminado el primer semestre del año. Y van a hacer un cálculo proyectando lo que falte del año, ¿no? Estimando sus ventas y sus gastos. Y van a tener que determinar si el impuesto anual ya se cubrió o no con los pagos provisionales efectuados en el primer semestre del ejercicio. O si ya se cubrió en gran proporción. Cuando digo en gran proporción, es más del 60% de esa proporción. Eso no viene en la ley, pero por la práctica lo sabemos que la autoridad, si cubriste el 50 o cubriste el 40, no te lo va a aceptar. Pero si ya cubriste más del 60%, es posible que sí te dé la oportunidad de disminuirlo. Después hay que llenar un formato que viene en la página del SAT. Ahorita no recuerdo el número, no sé bien si es el 32. Hay que llenar el formato donde te pide toda esta información de cuánto has pagado, cuánto proyectas, cuál es el coeficiente que manejabas y el que piensas manejar el segundo semestre del ejercicio. Hay que meter un escrito libre donde pongas, expreses este deseo de minimizar o de reducir, mejor dicho, el coeficiente de utilidad y por qué. Y hay que presentarlo de manera presencial en las oficinas del SAT que te correspondan y se tardan entre 40 y 45 días en darte una respuesta. Tiene que meterse antes del 10 del mes en el que tú quieras disminuir ese coeficiente de utilidad. Entonces sí es un proceso largo, pero sí vale la pena
por ejemplo, en este año, en esta situación en particular, porque por eso lo estamos mencionando, porque ahorita sí vemos el desgaste de las personas morales que no llegan a tener los mismos ingresos que el ejercicio pasado y sí los están castigando muchísimo con el pago provisional, porque no hay manera de disminuirlo. O sea, como no estamos incluyendo los gastos y porque no se puede por procedimiento del pago provisional por coeficiente, entonces sí se están viendo realmente perjudicados en su flujo de efectivo. Por eso es que lo vemos como una recomendación. Gracias, Yami. Enrique Vera nos pregunta, abrí una SADCB el año pasado y salió con pérdida. No hay coeficiente. Por lo tanto, en 2020 no pago ISR provisional, ¿correcto? Sí, es correcto, no vas a hacer pagos provisionales porque no hubo forma de calcular el coeficiente. También eso puede llegar a pasar. Incluso las morales que se abren en un ejercicio, en ese ejercicio no pagan porque no hay manera de calcular el coeficiente. Pero debes de tener cuidado porque es posible que en la anual sí tengas un impuesto a pagar y lo vas a pagar en un solo golpe, porque como no hiciste esos abonos chiquitos durante el ejercicio, es posible que en la anual sí haya un saldo que te impacte. Entonces, te recomendaría que te acerques a tus asesores y les pidas un estimado en el mes de noviembre, en el mes de octubre, para que puedas planear tu cierre de año y no te caiga de sorpresa. Pasando el 31 de diciembre ya no hay nada que hacer. O sea, ya cerró el ejercicio, ya lo que ingresó, ingresó y lo que salió, salió y no hay posibilidad de hacer algún movimiento más. En cambio, si proyectan en octubre o noviembre, tienen incluso diciembre para hacer alguna estrategia, algún movimiento que les permita disminuir el pago anual o por lo menos ya estás preparado para saber cuánto tienes que ahorrar para la declaración anual de marzo. Bien, nos pregunta una opinión. Para el pago provisional de ISR es sobre los ingresos cobrados en estados de cuenta bancarios. De acuerdo a su opinión, por practicidad en mi operación, nos indica que son muchas operaciones, ¿lo podría hacer con la facturación mensual? Bueno, entiendo que es una persona física porque dice que para el pago provisional de ISR sobre ingresos cobrados. Entonces, entiendo que es una persona física. Eh, es que no es opcional el método. O sea, realmente si eres persona física, la autoridad sí dice que es sobre ingresos pagados y gastos efectivamente realizados. Entonces sí tendrías que tener cuidado en eso. Si eres una persona moral, tributa sobre lo facturado, al menos que estés en el sistema de flujo de efectivo. Pero si estás en el régimen general, pagas impuestos sobre lo facturado, no sobre lo cobrado. Ok. Pues ya no tenemos más dudas. Muchísimas gracias, Yami, por proporcionarnos esta información. Esperamos que a nuestra audiencia le haya ayudado y orientado para tener mejores prácticas dentro de las empresas, ya sea si se encuentran dentro de algún área de contabilidad o si son dueños de alguna empresa que lo puedan pues gestionar de la mejor manera. No sé si tengas algo que agregar, Yami. No, bueno, las recomendaciones que ya les di, no dejen de pagar, de presentar sus declaraciones. Yo entiendo que ahorita el tema económico es muy sensible, pero sí me llama mucho la atención pues los comentarios desde el gobierno federal, la administradora que se le hizo una entrevista que salió en El Economista, donde están poniendo como muy en claro su posición en cuanto a que esto no va a parar, ¿no? El pago del impuesto. No, no va a haber ningún estímulo ni ninguna facilidad para nadie. No estoy diciendo que eso sea lo mejor, obviamente es un tema muy complejo por muchos lados, pero mi recomendación sería ahorita no lo dejen porque esas actualizaciones, recargos, las multas y sobre todo el tener al SAT encima es un fastidio. Y yo creo que ustedes ahorita tienen muchas otras preocupaciones que resolver antes que estos temas.
Entonces, del lado de nosotros, el equipo de contadores se ha esforzado este mes, sobre todo, bueno, estos meses, en apoyarlos, en darles los impuestos mínimos para que cumplan y no se quede la obligación pendiente y tampoco se vean afectados. Entonces, acérquense a sus asesores, acérquense a nosotros y no dejen esto a un lado. Esa sería como mi recomendación y la conclusión del día de hoy. Y bueno, abrirle las puertas de facturador, ¿no? Creo que con nosotros pueden tener todos los tipos de servicio para tener una mejor administración de sus negocios. Gracias, Mar. Bien, una última pregunta nos hicieron llegar. Si no hay remanente distribuibles, ¿es obligatorio hacer la declaración anual? Sí, sí es obligatorio. No es la declaración anual de marzo, es una informativa que vence el 15 de febrero y sí es obligación para todas las ACES presentar la informativa en ese mes, incluso con datos ceros. Es lo mismo si presentamos una declaración anual en ceros porque no hubo operaciones. Entonces, a lo mejor no es remanente distribuible, pero sí hay los ingresos y los gastos que hay que reportar y por eso es importante que las presenten. Incluso no presentar esa informativa tiene una multa, ahorita no recuerdo el monto, pero es una multa grande, porque obviamente como tienen algunos privilegios o se consideran privilegios al no pagar el impuesto sobre la renta de manera mensual, sí es importante que se reporte. Ok, muy bien. Pues por nuestra parte será todo. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Estaremos al pendiente de sus dudas. Ahorita, como comenté en un inicio, seguimos trabajando vía remota. Sin embargo, no se ha dado de dejar el servicio y la atención por los diferentes canales que tenemos. Estamos al pendiente y pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, que tengan buen provecho y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Yami. Muchas gracias, Mar. Hasta luego.